preciosa de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, mis hermanos. Desde ese hogar lindo, mis hermanos, desde ese hogar acogedor, calientito, mis hermanos, deseo con todo mi corazón que puedan asimismo disfrutar de la dulce palabra de nuestro Padre Celestial y se puedan gozar siempre del consejo que administra nuestras vidas para llegar asimismo delante de nuestro Dios con un corazón siempre puro y agradable ante su santa presencia. Mis hermanos, los invito a dar inicio con este hermoso estudio. Ya por título, mis hermanos, lo han visto, que viene siendo lo que es la parábola de las 10 vírgenes, un estudio muy hermoso, un mensaje, mis hermanos, que lleva a nuestras vidas a meditar, a reflexionar en qué estado cada uno de nosotros estamos viviendo. Y es importante entonces entrar en este hermoso estudio. Los invito, mis hermanos, a ir al libro de San Mateo, capítulo 25. En San Mateo capítulo 25, verso 1 al verso 11, su servidor le va a dar lectura. Espero y confío, mis hermanos, que cada uno de ustedes esté atento, tenga su Biblia a la mano. De otra manera, mis hermanos, los invitamos que estén atentos a la lectura. Y dice de esta manera así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, y he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a las que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, viendo el esposo y las que estaban apercibidas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Hasta allí nos vamos a detener, hermanos. Y vamos a iniciar entonces el estudio. Los invito a que se pongan cómodos en su casita, no se vayan a dormir. Los invito, mis hermanos, a que entremos a este hermoso estudio. Quiero mencionar antes de todo, estoy consciente que el día de hoy mi padre, mi madre y asimismo mi hermana y mi cuñado están escuchando la transmisión del día de hoy. Y quiero mandarles un saludo con todo mi corazón y que disfruten de este hermoso mensaje. De igual manera, para todos mis hermanos que nos están mirando el día de hoy de diferentes partes del mundo, reciban un caluroso saludo con todo mi corazón, con todo mi amor para con cada uno de ustedes, mis hermanos. Mis hermanos, este hermoso estudio lo quise tomar porque nos hace reflexionar lo importante que es prepararnos, lo importante que es y lo necesario que es en nuestras vidas administrar la palabra de nuestro Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, viendo la parte importante de este mensaje, dije en mi corazón y en mi mente, creo que es necesario para que mi persona primeramente pueda asimismo enriquecerse de la palabra de nuestro Dios y de esta misma manera poderla compartir a cada uno de ustedes. Quise tomar este tiempo y vamos a dar inicio entonces. Podemos mirar entonces en esta hermosa parábola que el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes. Vamos primeramente entonces a identificar, en dónde se encuentra este reino. Y para esto quiero invitarlos a que vayamos a Lucas capítulo 17,
En Lucas capítulo 17 vamos a encontrar un pasaje que nos ayudará a entender entonces en dónde se encuentra este reino. Lucas capítulo 17, verso 20 y verso 21. Y esta pregunta surgió de los fariseos, y dice el verso 20, dice: y preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. En otras palabras, los fariseos querían o procuraban de una u otra manera siempre tentar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, conociendo todas las cosas, Él tenía la respuesta para con cada uno de ellos. Para esto, la respuesta se les da y era muy simple, que el reino de Dios, mis hermanos, no iba a ser de sorpresa, no iba a llegar de sorpresa, porque el reino de Dios ya se encontraba entre los seres humanos. El reino de Dios, mis hermanos, se encontraba esparcido sobre la humanidad, que era la palabra hermosa de nuestro Padre Celestial. Y ahí se encontraba, mis hermanos, sobre cada uno de los seres humanos. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, ese reino de nuestro Dios sigue expandiéndose y expandiéndose a través de la palabra. Y es necesario entonces que meditemos y reflexionemos lo importante que es pertenecer a ese reino de nuestro Padre Celestial. Vamos entonces a ir a 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Y en esta parte vamos a identificar quién es esta virgen. Se menciona, mis hermanos, acerca de 10 vírgenes, y vamos a ver quiénes son estas 10 vírgenes en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. El verso 2 de 2 Corintios dice de esta manera: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, lo que encontramos en el capítulo 25, verso 1, encontramos que hay 10 vírgenes, y estas 10 vírgenes, mis hermanos, vienen representando a la iglesia. La iglesia, mis hermanos, a la cual nuestro Señor Jesucristo vino a preparar. La iglesia, mis hermanos, a la cual los apóstoles entusiasmadamente procuraban siempre preparar y asimismo, mis hermanos, arreglarla, aparejarla para el Cordero, para las bodas del Cordero. Encontramos, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis que hay una, los invito a ir, mis hermanos, es Apocalipsis capítulo 18. Voy a corregir, la cita es capítulo 19, verso 7. En sus hogares, mis hermanos, con sus Biblias, dice de esta manera, dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. La esposa del Cordero, mis hermanos, conforme a Corintios, dice que nosotros somos esa esposa. Nosotros los seres humanos somos esa esposa. Y esa esposa, mis hermanos, dice que se presenta aparejada, se presenta presentable delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta que de estas 10 mujeres, mis hermanos, que toman sus lámparas para recibir el esposo, no es ni otra persona, no es ni otra cosa más que solamente el ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces, este número 10 de estas vírgenes representa lo que es a toda la humanidad, a toda la persona. Y estas personas, mis hermanos, están divididas en dos grupos. Dos grupos, mis hermanos, que se identifican como 5 prudentes y 5 fatuas. Para esto, mis hermanos, probablemente
el día de hoy tú te vas a identificar con las prudentes o te vas a identificar con las fatuas. Si logras identificarte con las prudentes, quiero decirte felicidades. Estás trabajando arduamente. Tu esmero, tu empeño y tu deseo por servir a nuestro Padre Celestial es de grande bendición delante de nuestro Dios. Pero si en tu vida o logras identificar tu persona como aquella mujer o como aquellas vírgenes fatuas, yo te invito que pongas mucha atención y que medites a través de este estudio lo importante que es entonces que no nos pase como a estas mujeres fatuas. Quiero también mencionar que dentro de este estudio se encuentra una lámpara y quiero remarcar la importancia que es de hablar de esta lámpara. Yo sé que cada uno de ustedes ha escuchado acerca de lo que habla Salmos capítulo 119, verso 105, y yo creo que de memoria ya lo están dando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ir a la lectura, y dice el verso 105 de el número 119 de los Salmos, dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El rey David, con sus propias palabras, podía identificar que la palabra de nuestro Dios era como una lámpara y que esta lámpara era una lumbrera que por donde quiera que él caminaba podía él identificar los golpes de la vida, podía identificar las espinas, las piedras y todo lo que se encontrara en su caminar, y él podía esquivar todo ese tipo de cosas. Entonces, hasta en estos momentos, mis hermanos, podemos notar que nosotros, la humanidad, somos comparados como esas 10 vírgenes, que esa lámpara representa la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a ir a otra parte importante. Vamos a identificar entonces qué quiere decir o a qué se refiere fatua. Bien, entonces fatua, ustedes lo pueden buscar en los diccionarios, los diferentes diccionarios que se encuentran, y van a encontrar diferentes derivados, y uno de los derivados que yo quise retomar de esos diccionarios, básicamente viene refiriéndose a que viene siendo fatua es igual como necio, ya sea ingreído o ingreída. También viene siendo vanidosa o vanidoso, o como una persona orgullosa. Bien, teniendo estos derivados, podemos entonces identificar cuando habla San Mateo capítulo 25. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 25, que es el inicio de nuestra lectura. Dice el verso 2: y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. El verso 3 dice: las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pues hay algo de qué preocuparse, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era pequeño, teníamos en ese humilde hogar que mis padres habían construido, tenían unas pequeñas alumbreras con petróleo, le ponían petróleo para que pudiera alumbrar la casa. Entonces, para poder asimismo nosotros mirar, se tenía que prender aquel cerillo y asimismo darle lumbre a aquel aparato. Y de esa manera se permitía entonces tener luz o tener ese alumbramiento de aquel aparato. Pero de la única manera que funcionaba es que tenían que agregarle aquel líquido, aquella sustancia, para mantenerlo prendido. De otra manera, si se descuidaba, no prendía, no había manera de prenderse porque necesitaba de aquel petróleo. Entonces, mis hermanos, nosotros los seres humanos, conforme a lo que vamos a estudiar, a lo que estamos estudiando, estas mujeres, estas 5 vírgenes fatuas, tomaron su lámpara y no fueron precavidas porque solamente agarraron sus lámparas y caminaron a recibir el esposo. Nunca tomaron en cuenta que probablemente el esposo iba a tardar más del tiempo. No pensaron que el esposo iba a llegar más tarde de lo que se había predicho. Entonces,
ellas agarran solamente sus lámparas y probablemente en su mente, en su corazón se encontraba la necedad, porque la enseñanza la tenían, la enseñanza ya la habían recibido y que era importante de que ellas fueran apercibidas, que fueran atentas, que fueran esas personas que iban a ver por su futuro. Cuando llega el momento en que el esposo se tarda, pues ahí se dan cuenta que ya no podían mantener más sus lámparas prendidas porque no se encontraba aquel aceite en sus lámparas. Ahora, quiero ir conforme a las Sagradas Escrituras, a qué es lo que nos lleva viendo lo que es una persona fatua, y lo vamos a ir a ver en Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17 nos va a hablar acerca de lo que es esta palabra fatua. El capítulo 17, verso 12 al verso 21 dice de esta manera: mejor es se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. En este verso quisiera yo que ustedes imaginaran, a mí nunca me ha tocado, nunca me ha tocado estar enfrente de una osa que le han robado su pequeño, pero sí me ha tocado estar enfrente de una gallina, y nosotros cuando éramos pequeños, pues por traviesos, ¿verdad?, agarrábamos los pollitos y corríamos, y podíamos mirar cómo esa gallina desesperada, molesta, enojada, volaba hacia nosotros con aquella furia para quitarnos a su pequeño. No me quiero imaginar a una osa, porque pues definitivamente creo que me devoraría con sus garras, pero en este caso, esta parte de la Escritura dice que es mejor encontrarse con una osa que con una persona fatua. ¿Qué tan grande o qué tan grave es el problema? Ahí me gustaría que nosotros lo meditáramos, lo reflexionáramos. Pero el mismo capítulo, en el verso 21, dice la siguiente frase, o de la siguiente manera: el que engendra al necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del fatuo no se alegra. Tristemente sí hay situaciones donde hay padres que no procuran darle una buena enseñanza, no procuran dar lo mejor de sus vidas a sus hijos. Aquel pequeño crece con aquella necedad, crece con aquel orgullo, con aquella vanidad, y cuando llega a joven, el padre, en lugar de sentirse orgulloso de su hijo, se siente avergonzado. Tal vez en momentos quisiera probablemente agachar solamente la mirada hacia el polvo de la tierra y saber que ese es su hijo, no es su hijo. Eclesiastés nos da otra pequeña enseñanza en el capítulo 4 de Eclesiastés, verso 13, dice de esta manera. Capítulo 4, verso 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no sabe ser aconsejado. Imagínense la gravedad de las cosas. Un joven pobre, sencillo y humilde, que un rey, mis hermanos, que tiene todo a sus pies. No puede ser posible. Pero delante de la presencia de nuestro Dios, no importa qué tantas riquezas tengas, no importa qué tan sabio seas, no importa todo lo que tengas en el mundo, pero si no sabes escuchar el consejo, si mantienes tu personalidad siendo necio, orgulloso y vanidoso, no importa en el mundo qué tengas, pero delante de nuestro Dios es mejor un joven pobre, sencillo y humilde. Si ustedes se recuerdan de la historia de David, el rey Saúl tenía todo a sus pies. El rey David era un mozo, un joven que conforme a la historia, mis hermanos, era pobre. Y de aquella pobreza
por su humildad, por su sencillez. Nuestro Dios lo reconoció por aquella entrega, por aquel amor que David tenía a nuestro Padre Celestial. Lo sacó y lo puso, mis hermanos, en lugar de pobre, lo puso como un rey. Entonces, con esta parte podemos mirar que si nosotros, mis hermanos, conociendo la palabra de nuestro Dios, si nosotros, teniendo el conocimiento pleno de la bendita palabra de nuestro Dios, solo nos sentamos en el sofá, solo escuchamos y no ponemos en obra la bendita palabra de nuestro Dios, estamos cayendo en un error. La administración, el ministerio, ha estado trabajando arduamente para estarnos invitando que desde nuestras casas no hagamos una costumbre no agradable delante de nuestro Dios. El ministerio nos ha estado invitando que apresuremos nuestros pasos, aunque estemos en nuestros hogares, nos apresuremos y nos alistemos para que en nuestros hogares, así como nos presentábamos en este lugar, así como nos presentábamos bien peinaditos, bien bañaditos, bien arregladitos, no sé si les gusta el perfume, pero si les gusta, pues bien aperfumados, y que se sientan cómodos, que si llega el momento en el cual nuestro Padre Celestial diga: he aquí mi hijo es prudente, porque él no está limitado a 4 paredes, no está limitado a un lugar que se le llama iglesia. Él no está limitado a eso, sino al contrario, está aprovechando, está recreándose con su familia, con sus hijos, está permitiendo que este momento sea eficaz en su vida. Entonces, es posiblemente que tú en tu hogar estés, probablemente con tus pijamas aún todavía estés como cualquier otro día. Y no es lo adecuado. Es necesario entonces tomar la reflexión, meditar y trabajar con ello. Dice la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo da un buen consejo, y este consejo creo que nos va a ayudar a todos. Si hoy este sábado estás no preparado para escuchar palabra de nuestro Dios desde la mente, desde nuestro corazón y desde nuestro aspecto físico, creo que te va a ayudar para que para el próximo sábado quiera ser, mis hermanos, ese vaso de honra, ese vaso que sea agradable delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Entonces dice la segunda carta de Timoteo, mis hermanos, en el capítulo 2, verso 20 y 21. Dice de esta manera así: mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y vasos de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. En la casa, mis hermanos, de nuestro Padre Celestial, es cierto que hay de todo tipo de vasos. Hay vasos, mis hermanos, que son muy prudentes. Hay vasos que son más o menos prudentes. En este caso también hay vasos que son fatuos, vasos que no se preocupan por el día de mañana. Hay vasos que pues definitivamente quieren vivir, quieren crecer con la enseñanza que sus padres le dieron, y ahí se piensan quedar. En esta casa, mis hermanos, en este verso dice que sí, en una casa grande por lo regular hay de diferentes tipos de vasos, pero hay una parte que me encanta, hay una parte que resalta para mí, y no sé si haya resaltado para ti, pero el verso 21 dice de esta manera, y quiero que lo meditemos todos. Dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado. Si en tu vida se encuentra lo necio, se encuentra lo orgulloso, lo vanidoso,
y esas cosas no te permiten acercarte delante de nuestro Dios como un vaso limpio ante su presencia, quiero invitarte hoy en este día, hermano, no detengas tu corazón, no detengas tus pies. Levántate, póstrate ante la presencia de nuestro Padre Celestial y dile: Padre, heme aquí. Yo estoy listo para que tú me purifiques, para que tú me santifiques, para que tú hagas de mí, oh Dios, tu voluntad. ¿Cómo va a ser nuestro Dios de ti la voluntad de nuestro Padre Celestial? Bueno, mirábamos Salmos capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el rey David. Y esa palabra, mis hermanos, es la que va a empezar entonces a alumbrarnos, a reflejar lo sucio que se encuentra dentro de nosotros. ¿De qué manera vamos a limpiar? Con la palabra de nuestro Padre Celestial todas las impurezas que se encuentren en nosotros. El verso siguiente habla acerca de una persona muy prudente, pero también habla, mis hermanos, de una persona imprudente. Lo vamos a meditar. Dice San Mateo capítulo 7, verso 24. San Mateo capítulo 7, verso 24. Dice de esta manera así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no se cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Esto está hablando, mis hermanos, de una persona que sí es prudente, de una persona que meditó, reflexionó y dijo: bueno, si yo construyo mi casa sobre la peña, cuando vengan vientos, no se va a mover. Cuando vengan lluvias, no se va a caer. Cuando tiemble, mi casa allí va a permanecer. El verso siguiente dice de la siguiente manera: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y hicieron ímpetu en aquella casa. ¿Y qué pasó con aquella casa? Aquella casa cayó. ¿Por qué? Porque fue edificada sobre la arena. Y sobre la arena, mis hermanos, no hay fundamento. Todo lo que nosotros pongamos sobre la arena, hay un pendiente. Y ese pendiente, tarde o temprano, va a caer. Es por esa razón, mis hermanos, que viene este mensaje, y este mensaje es para invitarte que no te confíes. Sí, ya conoces de la palabra de nuestro Dios, gloria a su santo nombre, porque llegó el conocimiento a ti. No te confíes, no agarres nada más tu lámpara, y camines con ella. No, recuerda lo importante que era para aquellos discípulos, para aquellos siervos que en aquellos primeros tiempos escucharon de Jesús. Los apóstoles predicaban, los apóstoles daban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y aquellos primeros cristianos dicen que llegaban a sus hogares, llegaban a sus casas y empezaban una vez más a meditar, a reflexionar, a estudiar si lo que los apóstoles estaban predicando, si era verdad o no era verdad. Si era cierto o no era cierto. Si aquello que los apóstoles estaban exponiendo, estaban predicando, iba a edificar algo en sus corazones, y estudiaban constantemente. Ahora yo quisiera invitarte que medites en tu vida. Probablemente has escuchado este dicho una y otra vez, que dice: la enseñanza que me dejaron mis padres, esa es con la que yo pienso morir. Bueno, respetamos la decisión, respetamos tus pensamientos, pero yo te quiero invitar hoy en esta tarde que medites la parábola de estas 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran fatuas.
5 que dijeron: yo con lo que me han enseñado mis padres es más que suficiente. Y 5 que dijeron: mis padres me enseñaron este evangelio y yo voy a recargar mi mente y mi corazón para poder asimismo edificar una casa sobre la roca. ¿A dónde piensas edificar tu casa? El siguiente texto que me gustaría que leyéramos se encuentra en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y esta escritura es muy importante. Es muy hermosa porque nos va a ayudar entonces a que cada uno de nosotros empecemos a trabajar desde ahora, desde este momento. Dice Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Dice de la siguiente manera: mirad pues cómo andáis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esta es la hermosa invitación que el apóstol Pablo trae a los de Efesios. Y les dice: miren, quiero que se den cuenta que en los días que estamos viviendo son malos, no son buenos. Y quiero invitarlos que sean prudentes, que sean entendidos, que no sean necios. En otras palabras, no sean fatuos, porque esto les va a acarrear un problema, les va a acarrear una consecuencia. Hoy en nuestros días estamos viviendo en un tiempo que sí, la verdad, creo que ha causado estragos en nuestras vidas, ha causado pánico, también lo quiero decir. Pero también quiero mencionar, mis hermanos, que conforme a la profecía, no estamos viviendo todavía, mis hermanos, ni una primera parte. Y esta primera parte, o probablemente el inicio de esto, mis hermanos, está causando en nosotros un miedo, está causando mucho pánico. La Escritura, mis hermanos, menciona que vienen días aún más difíciles, momentos en los cuales, mis hermanos, no solamente nos vamos a quejar, vamos a llorar, nos vamos a lamentar tristemente, porque cuando tuvimos el tiempo indicado para enriquecer nuestra mente y nuestros corazones, los aprovechábamos para mirar, mis hermanos, no sé, algún programa favorito que te guste, algún juego que te haga perder el tiempo. Y aprovechamos nuestro tiempo en la vanidad del mundo. Dice Eclesiastés que todo lo que se encuentra en este mundo es vanidad. Y en esta vanidad probablemente tú y yo nos hemos enfocado y estamos perdiendo el enfoque, estamos perdiendo la mirada de realmente, mis hermanos, a quien nosotros debemos mirar, a quien nosotros tenemos que seguir, a quien nosotros tenemos que asimismo adorar y bendecir y ensalzar su santo nombre. Bien, porque estamos en momentos aún, quiero decir que en momentos no muy difíciles. Quiero que nosotros meditemos entonces en lo que Amós dice unas palabras que a nuestra vista pudiéramos decirlo, ¿de qué está hablando Amós? Vamos a ir a Amós capítulo 8, y se escucha, la verdad, se escucha como una exageración. 8, verso 11. Amós capítulo 8, verso 11. Y le vamos a dar lectura al verso 12 también. Dice de esta manera: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Sí, hoy en día escuchas diferentes expositores de la palabra de nuestro Dios. Escuchas a diferentes personas hablando de Jesús, hablando de Dios.
Y probablemente eso es lo que se te haga un poquito curioso, que con trabajos crees que existe Dios, que con trabajos crees que existe Jesús, y ahora que se te diga que va a llegar el momento en que ese pan espiritual no va a haber o no va a existir o no se va a poder hablar, se te hace un poquito como fuera de orden. Pero quiero yo remarcar, quiero mencionar que la palabra de nuestro Dios es tan fiel que si no se cumple, mis hermanos, hasta la última coma, entonces la palabra de nuestro Dios sería una mentira. Pero la palabra de nuestro Dios es tan fiel que hasta el punto y la coma, mis hermanos, se tienen que cumplir a su tiempo y no se va a pasar por alto. Nuestro Padre Celestial, mis hermanos, mandó a su Hijo unigénito a morir por la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo aceptó, vino al mundo, vino al mundo, mis hermanos, ofreció su vida por la humanidad, murió en una cruz, y muriendo en aquella cruz, mis hermanos, fue sepultado. Pero fue sepultado, mis hermanos, no para quedarse allí en la tierra, no fue sepultado para permanecer en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo fue sepultado para cumplirse la profecía. Pero después de eso, mis hermanos, Él se levantó de los muertos, resucitó para sentarse a la diestra del Padre. Y estando a la diestra del Padre, mis hermanos, ahora nos da el privilegio, nos da la oportunidad y esa hermosa bendición de poder ser parte de ese hermoso pueblo de Israel. No somos más advenedizos, ahora somos ciudadanos del pueblo de nuestro Padre Celestial, y es por esa razón que es necesario entonces creer que vienen días difíciles. Vienen días, mis hermanos, en los cuales no se va a poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El otro día recibía un mensaje, miraba una información de nuestro México, que habría una multa para toda aquella persona que quisiera dar un mensaje a una persona homosexual. Para toda aquella persona que quisiera darle un consejo a esta persona, iba a haber una demanda. Tú como hijo de nuestro Dios, como siervo de nuestro Dios, tú no puedes orientar a este joven, tú no puedes orientar a esta persona, porque si tú lo orientas, entonces vas a tener que pagar un castigo. Y estos son inicios ahorita que se están dando apenas, que están brotando y que van a empezar entonces a causar un caos en la humanidad. Ahorita estás en una libertad de enriquecer tu mente, tu corazón. Hagamos lo que hicieron estas mujeres prudentes. Los invito. No solamente, mis hermanos, agarremos nuestra Biblia cuando bien nos acordemos, cuando necesitemos, cuando nuestros pequeñitos se enfermen, que no sea la única vez que oremos. Cuando tengamos hambre, que no sea la única vez que busquemos cómo agradar a nuestro Dios. Cuando estemos en necesidad, que no sea ese momento solamente para aclamar a nuestro Dios, que no sea así, que sea entonces con prudencia. ¿Sí? Ya conozco el camino de nuestro Padre Celestial, ahora voy a recargar mi vaso, voy a limpiar mi vaso, para que cuando caiga la palabra de nuestro Dios haga entonces la obra y empiece a florecer, empiece a crecer aquella planta dentro de ti. Hay una escritura, mis hermanos, que quiero tomar, que se encuentra en Lucas capítulo 12, y esta escritura nos invita entonces a mantener nuestra antorcha prendida. Lucas capítulo 12, verso 35, dice de esta manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. En otras palabras, si ustedes se acuerdan un poco de la historia del pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto, la historia menciona que
El pueblo tenía que estar apercibido, tenía que estar listo, tenía que estar preparado para cuando dieran el toque de salida. Tenían que estar ceñidos, tenían que tener sus zapatos, tenían que tener todo lo que necesitaban a la mano, para que en el momento, en el instante que nuestro Dios diera la orden de salir de aquel pueblo, el pueblo saliera con prudencia y se llevara las cosas que iba a necesitar y caminar por aquel desierto. En este caso, todos nosotros estamos conscientes que este mundo no es más que otra cosa que un desierto en el cual tenemos que cruzar. ¿Y por qué se dice que desierto? Si hoy en día caminamos sobre banquetas de concreto, caminamos sobre carreteras de pavimento, tenemos casas, tenemos todo, no estamos en un desierto, ¿cierto? Estamos viviendo en un mundo que ha sido opacado, ha sido de una de otra manera construido de una manera que a nuestros ojos nos parece muy hermoso, pero si lo miramos de una manera espiritual, nosotros estamos viviendo en un desierto espiritual, en un desierto donde estamos siendo atacados por serpientes, por escorpiones, estamos siendo atacados por espíritus de error que día con día tenemos que luchar con ellos. Y es por esa razón que esta escritura dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas se mantengan encendidas. El verso siguiente dice: y vosotros, semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. No sé si a ustedes les ha pasado que les tocan la puerta de su casa y probablemente estén estudiando, estén viendo la televisión, estén escuchando algún canto favorito y les tocan la puerta una y otra vez y no logran escuchar. Pero cuando su casa está en completo silencio, cualquier toque que se le da a la puerta, rapidito escuchamos y corremos hacia la entrada para ver quién nos está visitando o para ver quién está tocando nuestra puerta. En este caso, mis hermanos, dice el verso 36, dice: y vosotros, semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas. ¿Para qué? Para que cuando viniere, llamare, y luego ¿qué? Nosotros con aquella prudencia vayamos y abramos la puerta y podamos recibir entonces al Cordero. Podamos recibir, mis hermanos, a nuestro esposo, a nuestro Señor Jesucristo, que viene, mis hermanos, pronto. Dice el siguiente verso: bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ciñarán y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirán. Y cuando venga la segunda vigilia, y si no viene a la segunda vigilia, en otras palabras, va a venir a la tercera, y aunque venga a la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. En otras palabras, no sabemos cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando el esposo, cuando el Cordero venga por segunda vez. Es importante entonces que desde ahorita estemos nosotros alistándonos, estemos preparándonos, estemos asimismo, mis hermanos, viviendo la palabra de nuestro Dios en nuestros hogares con toda prudencia. Jesús, mis hermanos, viene pronto. El Cordero de nuestro Dios viene pronto. No nos cansemos. No nos cansemos. Siempre administremos la palabra de nuestro Dios en nuestros pequeños. Administremos la palabra de nuestro Dios en nuestras esposas y nuestras esposas en sus esposos, para que unos a otros, mis hermanos, así como aquella antorcha, se mantenga siempre prendida. Recuerden, mis hermanos, no hay aceite más hermoso y más puro que la palabra de nuestro Dios. Y de la única manera que esa antorcha espiritual se va a mantener prendida es poniéndole
mis hermanos, fuego. Y ese fuego es la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, deseo con todo mi corazón que este consejo sea eficaz en tu vida, que este consejo sea próspero para ti, para tus hijos, para tu compañero, para tu compañera y para todos los que te rodean, y puedas llevar a sí mismo esta luz alumbrando el corazón que se encuentra en tinieblas. De mi parte, mis hermanos, les deseo bendiciones. Paz a vosotros.